Sean ustedes, todos ustedes muy bendecidos. Cantábamos recién Viviré en tu libertad. Es que ya nos aprontamos a celebrar otro año de libertad. Ahí sí, los veo con cara de 18 ya. Y vamos a aprovechar para hablar de la libertad. Vamos a aprovechar de hablar, de reflexionar sobre el Día de la Independencia. Gracias. Bajo 3 aspectos que yo te los voy a ir enumerando, pero lo interesante de esto no es relatar el Día de la Independencia, sino saber qué estás haciendo tú con esa independencia. Reflexionar si los propósitos de Dios para ser libres se están cumpliendo. No sé si te has fijado, pero durante el mes de agosto y septiembre el grito de libertad corrió por los pueblos de América, desde el sur de Chile hasta Venezuela. Solamente en 2 meses celebramos todas las naciones americanas el día de su independencia, empezando con Bolivia, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, todos. Porque cuando se habla de libertad es contagioso. Y cuando hablamos de liberación de algo es porque algo está oprimiendo. Los motivos por los cuales nuestro país y los países americanos celebran este día de independencia es porque consideraban que las riquezas de esta tierra debían ser de los que nacen aquí. A tal punto llegó la dominación extranjera que cuando ellos llegaron se repartieron las tierras como ellos quisieron, con todo lo que había dentro. Y si necesitaban mano de obra, inventaron las encomiendas de indios. Escogieron a la gente originaria de estos lugares y los esclavizaron. Los obligaron a trabajar para otras personas cuando las tierras eran de ellos. Es por eso que el grito de libertad fue grande, fue contagioso y corrió de un extremo a otro del continente americano. Eso es lo que nos congrega, eso es lo que nos une como chilenos para celebrar esta fiesta, la liberación de esa opresión. Pero hay herencias, hay legados, unas buenas y otras malas. La buena es que todos tenemos el mismo idioma, los podemos entender. Quien quiera llegar acá con nosotros nos va a entender porque hablamos todos el mismo idioma. La otra herencia nociva es que dejaron una religión que oprime, que ha mantenido cautivo a nuestros países americanos bajo un concepto religioso que oprime. Pero eso puede cambiar, porque tú puedes hacer la diferencia para que esto cambie. ¿Te imaginas un 18 celebrado entre puros cristianos? ¿Te lo imaginas? Sin tomar chicha. ¡Qué fome! Se acusaron solos. Una de las consecuencias de una religión que heredó nuestra tierra es similar cuando los asirios conquistaron Samaria y se llevaron a toda la población. Y para que esas tierras no quedaran desocupadas, trajeron gente de muchas partes a vivir en esos lugares.
Y se da lo siguiente que dice en Segunda de Reyes 17, y no la busquen, lo voy a leer al tiro. Dice: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y así lo vemos en nuestra tierra. Y tú puedes aportar para que esto cambie. Con solamente que tú compartas el amor de Dios hacia otras personas, eso puede cambiar. Pero quienes celebraron la independencia con entusiasmo, con alegría, fueron los israelitas. ¿Recuerda esa parte luego que cruzaron el Mar Rojo? Cuando vieron que ya la amenaza egipcia quedaba atrás. Busca ahí en Éxodo 15. Éxodo 15 nos cuenta, ¿cierto?, de que María, la hermana de Moisés, tomó un pandero y salió a danzar, y todas las muchachas salieron tras ella. Versículo 20 adelante dice: María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Los primeros versículos de ese capítulo hablan del cántico de Moisés, expresando agradecimiento, expresando la maravilloso poder de Dios derramado por ellos para darles la libertad. Y es tan importante que este cántico se va a cantar en el cielo. Escucha. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y has sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué día de la libertad! ¿Sabe que es tan importante lo que sucedió allí, que los judíos cambiaron el calendario? El primer día del año es el primer día de la independencia. Luego de estar oprimidos, luego de ser esclavos, de gemir: Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar sirviendo a esta gente? Sigamos en Éxodo, capítulo 1, versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Ellos estaban padeciendo por una nación extranjera que los oprimía, los obligaba a trabajar. Su vida era eso, trabajar para otros, como esclavos. Y ellos clamaban a Dios por esa liberación.
Dice la palabra, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y todos esos. Y el 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Estamos en el segundo concepto de la independencia, de la libertad. Los israelitas clamaban porque eran oprimidos y anhelaban las promesas que Dios había hecho a sus padres. Vivirán en una tierra grande, espaciosa, que fluye leche y miel. Y ahí estaban clamando. Capítulo 19 del mismo libro de Éxodo, por favor. Versículo 4. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¡Qué bien! Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ustedes recuerdan lo que hizo Dios con los egipcios. Con mano poderosa declaró su libertad. Con poder, con maravillas, destruyó a todos los dioses que los egipcios tenían. Porque ellos habían cambiado las cosas, ellos estaban adorando lo creado y no al creador. Por eso que Dios dejó bien claro que Él era el único Dios verdadero, el todopoderoso. Ustedes vieron lo que hice con ellos para sacarlos de allí. Y Dios hacía la diferencia entre el pueblo gentil y su pueblo, Israel. Mientras los otros sufrían las consecuencias de las plagas, los israelitas no les pasaba nada. Ni las pestes, ni la oscuridad, ni la muerte estaba por ellos. Que sigue el versículo 4, mire qué importante. Y cómo os tomé sobre alas de águilas, cómo los traje a través del desierto, ellos no se dieron ni cuenta, porque los tomó como si estuvieran volando. Les dio todo lo que ellos necesitaban. Pan, agua, les dio una victoria en una guerra contra los amalecitas. Y sigue el versículo 4 diciendo, y los he traído a mí. ¿Cuál era el propósito de sacarlos? Era para atraerlos, para tenerlos cerca, para hacer un pacto con ellos, para hablarles cerca, para abrazarlos, para cobijarlos, para darles todas las promesas de que Él fluían, porque Dios fluye en promesas y en maravillas. Ahora bien, les dice, si ustedes escuchan mi voz, si ustedes respetan este pacto, pasarán varias cosas importantes. Primero,
el versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro. ¡Qué hermoso! Un tesoro es algo que tú cuidas, es algo precioso que tú vigilas y que tú guardas. Este pueblo sería un especial tesoro para Dios. Versículo 6, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Israel sería el medio por el cual Dios usaría para atraer las naciones vecinas o todas las naciones de la tierra. Un reino de sacerdotes. Y sigue hablando de esas promesas. Seréis una nación santa. Una nación santa. Un pueblo especial para Dios que va a reflejar su santidad, que va a reflejar el carácter y la misericordia de Dios. Y ahí están frente al Sinaí haciendo un pacto con Dios y dice que todos dijeron, sí, lo haremos. Tú sabes la historia, ¿cierto? Sabes que ellos fracasaron. Ellos nunca estuvieron a la altura de los propósitos de Dios. Una y otra vez, en vez de contagiar de ese amor, esa misericordia de Dios con los países vecinos, ellos le copiaron las cosas malas que ellos tenían. Por eso que fue necesario que una y otra vez Dios enviara profetas a decirles, arregla tus cosas, vuelve a los caminos. Vuelve a los propósitos por los cuales Dios te ha escogido como una nación santa, como una nación de sacerdotes. Una y otra vez descubrimos a través de los profetas que sí seguía siendo su especial tesoro, porque los amaba. No porque tuvieran algo especial ni fueran unos superdotados. Dice la palabra allí que ellos eran los más insignificantes de los pueblos. Pero Él los escogió para glorificarse en ellos y demostrar que Él era un Dios de toda la humanidad. ¿Qué pasó con esa independencia? ¿Qué pasó con esa libertad? En el primer caso que hablaba de la independencia de nuestra nación, cada uno puede tener la percepción de la historia que más le guste, porque la historia se escribe, se reescribe, se agregan cosas, se quitan otras. Bueno, así es el mundo. Pero está claro que con la independencia de los israelitas nunca respondieron a ese llamado. Hay una palabra ahí en Deuteronomio, no sé si lo podemos ver. Capítulo 7, del 6 en adelante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido.
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo? Porque yo quiero que te afirmes en tu silla, porque ahora se trata de ti y de mí, de la independencia personal, porque todos hemos celebrado un día de la independencia, cuando Dios nos rescató del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su luz admirable. Vamos a ver si siguen aplaudiendo después de todo lo que tengo que decirles. Así como el Éxodo nos cuenta la historia de aquel pueblo redimido, el Éxodo es figura de nuestra salvación. Así es. Porque antes vivíamos esclavizados en el reino de las tinieblas. Había algo que estaba sobre nosotros poderosamente y nos obligaba a hacer lo que nosotros no queríamos o no entendíamos. Éramos esclavos del pecado. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Así es. Por cuanto los israelitas fracasaron en ese empeño, vino la gracia de Dios y nos ha escogido a nosotros como su pueblo, su especial tesoro, una nación de sacerdotes, una nación santa. ¿Qué estás haciendo con esa libertad? ¿Está cumpliendo los propósitos por los cuales el Señor te ha escogido? ¿Te ha librado? Con mano poderosa dice que Dios nos rescató, con poder, porque dice el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios para salvación, porque cualquiera no puede salvar. Tiene que tener un poder grande para poder rescatar a alguien que está oprimido en las cárceles del pecado. Él vino para dar libertad a los oprimidos. Y eso éramos antes nosotros, los oprimidos. Y nos dio de su libertad. ¿Qué estás haciendo con esa libertad? El apóstol Pablo se pregunta y dice: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? No. Desperté a varios, perdón. De ninguna manera, dice Romanos capítulo 6. Porque lo que hemos muerto al pecado, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Encontraron Romanos 6? Momento, yo tampoco, espera un rato. Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cualquier persona que no haya entendido el versículo 6 tiene graves problemas. Dice el versículo 6, sabiendo esto,
que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando cruzaron el Mar Rojo, rompieron los lazos que quedaban en el pasado, en Egipto. Quedó atrás, ya no había manera de volver, porque de manera milagrosa Dios abrió el mar y ellos pasaron. Dios no iba a abrir el mar de nuevo para que tú regreses. No hay manera. Se cortó ese vínculo con el pasado, con el pecado, con el reino de la potestad de las tinieblas. Se cortó. Atrás quedó. Dios ha hecho un llamado por esta redención. Cuando se habla de redención, redención involucra un rescate, un precio. Y fue un alto precio el que Dios pagó para que tú tuvieras libertad. Fue a través de la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre el que nos lavó de nuestros pecados y tuvimos paz para con Dios. Y Él dice que nos trasladó de reino, nos ha cambiado, cambió nuestro corazón. Nos quitó aquel corazón de piedra y nos dio un corazón de carne agradable a Él. Así es. Y así como el Éxodo es figura de nuestra salvación, el libro de Números es figura de nuestro caminar como cristiano entre la salida y la llegada a una tierra que fluye leche y miel. Números expone la lección más difícil que tiene que aprender el cristiano: a confiar en Dios en lugar de confiar en la razón o en sus propias fuerzas. El libro de Números es la imagen de nuestra trayectoria a través del desierto hacia el gozo de una vida abundante y plena en el Espíritu. Así es. ¿Y qué figura nos entrega el libro de Números? En la escuela estábamos estudiando eso. Yo se los voy a repasar por si ya se les olvidó. A Pablo le gustaba repetir las cosas porque dice que en una de esas capaz que algo agarren. El libro de Números dice que empieza a caminar por fe en un trayecto que solamente iba a durar un par de años. 2 años estuvieron en las faldas del Sinaí y todo lo que caminaron no eran más de 3 meses. Pero ellos fracasaron, no le creyeron a Dios y fueron condenados a vagar 40 años en el desierto. De ese maná que ellos se quejaban siempre, era tan liviano. Recuerda tú que el maná no estaba concebido para durar 40 años. No estaba en los planes de Dios que ellos iban a estar toda esa cantidad de años vagando en el desierto. Era una solución momentánea mientras cruzaban el desierto. Solo un par de años. La incredulidad y el pecado no les permitió entrar a aquella tierra que fluye leche y miel.
que para nosotros como cristianos representa el gozo de la presencia del Señor, la plenitud del Espíritu, aquella vida abundante que Jesús ofrece, representa Canaán para nosotros. Y mientras estamos en ese trayecto que debe ser cortísimo, caminamos por fe. Siempre se me olvida, acá está. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Querido hermano, Dios de manera extraordinaria, de manera maravillosa, te ha concedido la libertad. ¿Dónde estás ahora? ¿Todavía vagando en el desierto? ¿Lejos de las bendiciones de Dios por causa del pecado o por causa de la incredulidad? Que tienes que confesar que Dios es suficiente y es fiel para responder cada una de las promesas que Él te dio. Voluntariamente tú puedes entrar a ese desierto y no salir nunca. Voluntariamente, porque Dios tiene otros planes para ti, tiene otros propósitos para ti. Y Él dice, ¿cómo puedes vivir tantos años en ese desierto cuando yo te he atraído hacia mí para que tengas vida nueva? Novedad de vida, dice el apóstol Pablo. Es decir, una vida con propósito, una vida abundante. Pero tu incredulidad, tal vez algunos pecadillos, como esos detalles que nos compartía el hermano Luis hace poco, han hecho imposible que tú entres en ese gozo, en esa plenitud. Marquito, por favor, puedes pasar con los muchachos. Mario, Marcelo. Que nuestro propósito sea como el cántico que cantábamos recién. Viviré en tu libertad. Caminaré a ese propósito que tú tienes para mi vida. Voy a arrebatar todas esas bendiciones que tú tienes para mí, pues tú me has sentado en lugares celestiales. Y hay cosas importantes y proyectos para mí en mi futuro, pero a causa de mi incredulidad debo dejarlas. Debo dejar de soñar. No sé cuántos escucharon la radio el jueves, cuando estaba Humberto. 1, bien. 2, 3. Ya. Decíamos con Humberto que nosotros somos mentirosos. Cantamos al Señor algo que no es verdad. Le decimos al Señor, vivirá en tu libertad, pero vivimos oprimidos. Te amo, Señor, te entrego mi corazón, pero no te entrego mi mente, mis oídos, mis oídos. Que esta ocasión de celebrar con
niñas bailando cueca, guaracha y todas esas cosas, ¿no? Tan nacionales, tan propias nuestras, celebrando eso. Tengamos en mente esa celebración que debe haber en nuestras vidas, gozarnos cada día de esa libertad que Dios nos dio, libertad del pecado, libertad del mundo de las tinieblas, y nos abre las puertas para una vida victoriosa, para una vida plena, llena del Espíritu, una vida de gozo y de abundancia para todos nosotros.